Bueno, mis hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Es un gran privilegio poder ser parte de esta labor de predicar la palabra del Señor y así también con mucho respeto. Es también una gran responsabilidad. Es por esto que vamos a iniciar esta prédica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honor y para la gloria de nuestro Señor. Amén. Antes de comenzar, tomen asiento, por favor. Comentarles que el día lunes estuvimos en la localidad de Coltauco conmemorando otro año más del Día de las Iglesias Protestantes Evangélicas en Chile, y fue un día bastante bonito y una linda experiencia en realidad. Y nosotros como invitados igual vamos con mucha humildad y entendiendo que el Señor tiene sus planes, y con eso en mente nosotros somos parte de ese tipo de reuniones. Y igual es algo que quizás si uno no estuviera ahí no podría sentir lo que por mi parte yo siento, que al estar ahí uno siente mayor responsabilidad en aprender, en conocer más al Señor para poder transmitir. Entonces es algo muy importante que uno también tiene que reconocer que estamos al debe en eso y debemos esforzarnos más, porque no podemos ser neófitos en lo que profesamos. Es muy importante tener clara la doctrina para poder enseñar a los demás hermanos. Y esto vino a mi mente en ese lugar, que tenemos un compromiso muy grande, pero no con los hermanos, sino con el Señor. Y es muy importante que cada uno de ustedes también tenga claro que ese compromiso es algo de primera necesidad, porque si bien es cierto, quiere el Señor, y creo que va a ser así, vamos a seguir teniendo este tipo de comunión con ellos, y se van a presentar momentos en donde vamos a conversar, se nos van a hacer preguntas, y nosotros tenemos que tener claras las respuestas y seguras, y todas claramente justificadas con la palabra. Por eso que es muy importante para cada cristiano tener clara la doctrina que profesamos. Así que está de más decir que sentí nostalgia al ver tanta gente en una iglesia, recuerdos del pasado. Entonces fue una experiencia bonita, que no esperaba sentirme así, pero gracias al Señor por eso, porque igual uno tiene que tener esa humildad en realidad al ir de visita a las iglesias a las cuales uno va invitado. Así que le doy gracias al Señor por eso, y quiero al Señor que se sigan dando estas instancias, porque hay mucha necesidad de conocer realmente el Evangelio conforme a las Escrituras. Es muy importante eso. Así que quiera el Señor que cada uno de nosotros sintamos ese compromiso, no con ellos, sino que con el Señor. Así que vamos a ir a las Escrituras, y le damos también la bienvenida a nuestro pastor, que gracias al Señor, como
vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8. Y vamos a predicar acerca del primer versículo. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor Dios Todopoderoso, hemos leído, Señor, esta porción de las Sagradas Escrituras. Y queremos, Dios mío, que conforme a la dirección de tu Santo Espíritu, podamos ser enseñados o exhortados conforme sea el propósito, Señor, de esta palabra. Sabemos que tu palabra tiene ese efecto en el corazón del creyente. Sabemos que tu palabra no volverá vacía, Señor. Hemos venido, Señor, a esto, a alimentarnos con tu palabra, aquella que nos da vida, aquella que nos sana, aquella, Señor, que nos corrige y que nos instruye. Tu palabra, Señor, es aquella que nos guía, que alumbra nuestras sendas, Señor. Nuestros caminos son claramente visibles por medio de las Sagradas Escrituras. Ponga en nuestros corazones la humildad para recibir este mensaje. Y sobre tus siervos, Señor, sea la dirección de tu Santo Espíritu. No haya palabra humana, ni dirección humana en este mensaje. Sea, Señor, tu nombre bendito y glorificado. Amén. 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 Tomen asiento. El libro de Romanos es muy importante para aquellos hermanos que realmente quieren entender la manera correcta de predicar el Evangelio. Tienen que estudiar el libro de Romanos. Si ustedes se dan el tiempo de leer este libro, va a poder tener una claridad tan grande acerca de cómo predicar el Evangelio. Va a poder tener un acceso a tanta información relevante que después usted va a poder entablar una conversación con una persona y la va a poder arrastrar al libro de Romanos y le va a poder predicar el Evangelio, porque el libro de Romanos aclara todo conforme a las buenas noticias. Y no sé si se fijó, pero el primer versículo es la gran noticia. Este versículo del capítulo 8 es las noticias sobre las noticias. Amén. Porque recuerde que desde el libro del Génesis hasta el libro de Mateo eran malas noticias. Parte de Adán desobedeciendo, su corazón se endurece, todos conocemos la historia, se oculta delante de la presencia del Señor, esa relación se ve interrumpida de acuerdo al pecado y son expulsados del huerto. Posteriormente su descendencia también nace el pecado, como lo decía el hermano Claudio en el devocional, y sucesivamente esta cosa va empeorando cada vez más hasta que el Señor en el libro de Génesis dice que le dolió en su corazón haber hecho al hombre y decide exterminar por completo a la humanidad.
Posteriormente, por medio de la misericordia del Señor y de la gracia, Noé halló gracia en los ojos del Señor. Posteriormente salva a su familia y de nuevo se le vuelve a repetir la misma historia. O sea, no pasa mucho tiempo y casi nada de tiempo y ya los hijos de Noé, el hijo de Noé comete un pecado, después es separado y después se ve reflejadas las dos simientes, una tira para el otro lado, la otra para el otro lado, y están constantemente enemistadas, como dice la Escritura en el protoevangelio, en el libro de Génesis. Y así sucesivamente es noticias malas tras noticias malas, hasta que aparece la promesa. Nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo y llega con estas buenas noticias. Entonces, el versículo nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si no estás en Cristo Jesús, hay condenación. Y este es el mensaje que debemos predicar, aunque parezca duro. Es el mensaje que nosotros debemos predicar en la calle. No es una tarea placentera dar estas malas noticias, pero sí también tenemos que entender que tenemos las buenas noticias. Lo que Dios ha atestiguado en las Escrituras es la suma y sustancia de lo que los siervos del Señor deben testificar a la gente. Si no estás en Cristo Jesús y estás caminando en pos de la carne, no has escapado de la condenación. La Biblia es bien clara. Y aquí este versículo dice que ¿para quién son los que no están en condenación? Para los que no andan conforme a la carne. O sea, no es que es para todos. No es como se toman las personas con ese texto que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, aquí hay una condición. Y esta condición dice que es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El libro de Gálatas capítulo 5, versículo 17 nos enseña que porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto es una de las evidencias en un cristiano de que el Espíritu del Señor mora en el creyente. Pero también no quiere decir que suceda eso solamente, esa oposición, y siempre sea vencido por la carne. En realidad no es de eso lo que está hablando, porque si bien saben, las personas del mundo también tienen esa lucha. Hay personas que conforme a la ley moral que está escrita en sus corazones, también tienen esa tentación, pero en su ley moral también existe esa lucha ahí, también toman la decisión de decir, bueno, no lo voy a hacer, pero esto es distinto. ¿Cómo se puede discernir en una persona si estas evidencias son reales o no? El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nos dice cuáles son las evidencias de una persona carnal. Y tenemos una lista bastante larga. Y parte diciendo que son manifiestas, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas tres
términos están relacionados entre sí, por lo tanto abarca un universo bastante amplio acerca de este pecado. El versículo 20 nos dice que la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y las herejías. Ahí ya como que se lo está poniendo más pesada la barrera, por decirlo así. Y el versículo 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Noten que aquí dice los que practican, o sea, quienes se deleitan en esto y quienes constantemente lo hacen sin siquiera preocuparse. Porque nosotros no podemos decir, no, yo aquí yo no voy a hacer nada con esto, yo no, está listo, no tiene nada que ver conmigo, pero de acuerdo a nuestra naturaleza hay puntos acá en los cuales sí tropezamos. Pero lo importante es tener el discernimiento de poder notarlo y poder presentarlo delante del Señor y pedir por el perdón. Porque si lo hacemos los necios con esto, no vamos a recibir el perdón. Y eso se va a ir acumulando hasta que ya después nos va a dar lo mismo cometer estos pecados. Porque estas cosas enfrían. Pero en contraste, también existen los frutos del Espíritu Santo, que también podemos ver en un cristiano, que son visibles y que podemos discernir, ya sí, este hermano realmente es cristiano. ¿Por qué? Porque sus frutos son visibles. El versículo 22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas estas cosas están en cada uno de nosotros. Pero si no las hemos mostrado, es porque hemos sido negligentes. Por medio del Espíritu Santo el Señor nos ha capacitado con todo esto, pero es de nuestra responsabilidad trabajarlos y ponerlos en práctica, que eso es lo que nos cuesta. Porque una de las cosas que nos limita a poner en práctica esto es el orgullo. Y no podemos decir que es otra cosa, porque ¿qué más puede ser? Y muchas veces ni siquiera pensamos en el orgullo. ¿Cuántas veces hemos ido delante del trono del Señor a pedirle perdón por este pecado? Y esto es lo que nos frena a tener frutos. El Salmo 1, del 1 al 3, nos hace esta comparación de acuerdo a estos frutos que el libro de Gálatas nos habla. Dice que es muy feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y aquí viene lo importante, que da su fruto a su tiempo. Este fruto no lo vamos a demostrar cuando nosotros
lo estimemos conveniente, sino que va a ser un fruto que el Señor va a hacer que mostremos de acuerdo a su tiempo. Y dice que este árbol, sus hojas no caen, y que todo lo que hace prosperará. Aquí hay una promesa muy bonita y muy grande, pero fíjese que aquí hay condiciones. Meditamos en su ley durante el día o durante la noche. ¿Qué es lo que estamos pensando durante el día? ¿Nos damos el tiempo de meditar en el Señor? El libro de Romanos capítulo 2 versículo 13 nos dice, y nos hace esta comparación: no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, no sacamos nada con venir aquí a la iglesia por escuchar si realmente nos ponemos en práctica lo que el Señor nos está mandando a hacer, o por las cosas que el Señor nos llame la atención. Es importante considerar de que no hay condenación para aquellas personas. La condenación y esta buena noticia es para aquellos que cumplen con este requisito, y que solamente este requisito puede ser cumplido en alguien que ha nacido de nuevo, en alguien que ha sido regenerado, en alguien que el Espíritu de Dios mora en él. No hay otra manera. En el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 10, dice que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Esa es la importancia. O sea, estos beneficios son para los hijos del Señor. Los hijos del Señor son aquellos que le obedecen. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Salmo 119, versículo 2. ¿Le buscamos realmente con todo el corazón al Señor? ¿Por qué a veces no, en realidad nunca nos ponemos a pensar en estos detalles tan grandes? Porque el Señor demanda todo nuestro ser para Él. Toda nuestra atención tiene que estar en Él. Por eso el Señor en el primer mandamiento, Él dice que amarás al Señor con todo tu corazón y con toda su fuerza y con toda tu alma. ¿Meditamos en ese primer mandamiento? Es algo que realmente nos deja por el suelo. Pero debemos practicar, meditar en su ley. Debemos en nuestras oraciones pedirle al Señor que nuestro corazón sea sincero. Es que si nosotros no pedimos estas cosas al Señor, ¿qué va a hacer? Porque el Señor quiere que nosotros le pidamos estas cosas, porque esa es su voluntad. Porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, que seamos con todo nuestro ser y que seamos sinceros, como no fingiendo. Y hay un problema grande ahí, porque ¿cuántas veces hemos ido a orar así? En Lucas capítulo 11, versículo 28, el Señor les dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cuando escuchamos las prédicas,
nos vamos meditando en lo que nos habló el Señor, nos acordamos después de lo que el predicador habló, porque eso sería guardar su palabra. Reflexionamos acerca de los llamados de atención que el Señor nos hace. Estas cosas el Señor lo hace con un fin, con un propósito, de que mejoremos, de que crezcamos. Es muy importante que nosotros nos sinceremos delante del Señor, porque el Señor dice que Él es fiel para perdonar nuestros pecados, pero si no le confesamos un pecado que nosotros sabemos que es pecado, es peor, porque estamos engañando al Señor. Está en nuestro corazón esa intención de, como que Él no sabe lo que pasa conmigo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esas personas son felices, son bienaventuradas, porque para ellos no hay ninguna condenación. No hay condenación para estas personas. Y si somos quitados de ese juicio, es por una sola razón y cada uno de ustedes la debe tener clara. Es por gracia. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 24 nos dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Más abajo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante la fe que se nos ha sido otorgada conforme al Espíritu Santo que mora en cada creyente. Siguiendo con el libro de Romanos capítulo 5 versículo 9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Este capítulo 8 versículo 1 es un alivio muy grande para nosotros, hermanos. Y es una noticia de la cual nosotros tenemos que dar, pero no sin dar ante las malas noticias. Recuerden que debemos dar las malas noticias para que esta buena noticia tome el peso que merece. Y el libro de Hebreos capítulo 10 del 26 al 31 nos da una advertencia muy grande, que nos dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. A veces nos tomamos a la ligera estas cosas, pero hay un juicio horrible para aquellas personas que fueron parte de cultos, de reuniones, de asambleas, independiente lo que sea. Ya no hay sacrificio ya. Dice que hay una horrenda expectación de juicio. Y para peor dice, y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo,
mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sabemos que la palabra nos enseña que nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero, como dice la Escritura, eso es para los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Una persona salva va a ser salva sí o sí. Sabemos que la salvación no se pierde. Y el creyente, según lo que dice aquí la Escritura, tarde o temprano va a mostrar sus frutos. Va a mostrar realmente, con evidencia, de que es un verdadero hijo de Dios, porque no puede hacer algo contrario al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va en contra de lo carnal. Pero si es un hijo genuino, va a ser la mayoría de las veces lo espiritual, porque es gobernado por el Espíritu Santo, porque ya no es esclavo del pecado. El Señor lo liberó del pecado, de la esclavitud del pecado. Entonces, más abajo nos dice y nos sigue dando estas buenas noticias. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, tenemos todo a favor. Los hijos de Dios tienen todo a favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada? Nada puede separarnos de nuestro Señor, porque sabemos que Él es fiel. Sabemos que Él no miente. Si Él ha dicho esto, es porque así va a ser. Pero esto, ¿qué nos debe llevar a pensar? ¿O a qué nos debería aspirar? A comportarnos de mejor manera delante de Dios. Como en un acto de gratitud hacia el Señor. Y yo creo que muchas veces fallamos en esto, como que no nos creemos el cuento. Como que nos cuesta ponernos en esos zapatos, de que somos realmente hijos de Dios, de que el Señor nos ha capacitado para todas estas cosas. Es complicado porque estamos siendo más agradecidos y estamos ofendiendo al Señor. Y no quiera el Señor, hermano, que alguno de nosotros tenga que experimentar la ira del Señor. Imagínense cuán terrible sería haber escuchado tantas advertencias, haber leído la Biblia de tapa a tapa, haber participado en
asambleas, en reuniones, y después tener que enfrentar al Señor ahí. Los montes decían y las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Los montes y las peñas. Algo similar a lo que sucedía en Isaías 6, cuando los pilares temblaban. El problema es que no reaccionamos a la santidad del Señor. Como que nos cuesta procesar eso. Incluso lo complejo que es el pecado. Nos hacemos los desentendidos. Cuando pecamos, estamos pecando y como que nos hacemos los lesos. Y eso quiere decir que en realidad no estamos honrando al Señor. Porque si lo honráramos, estaríamos temblando. Vemos a estos ángeles, a estos querubines, cómo se comportaban delante del Señor. Y a nosotros que pecamos ni siquiera nos da vergüenza. Ese debería ser el resultado de nuestro pecado, vergüenza, temor. ¿Sentimos eso cuando pecamos? ¿Ese es el resultado que sentimos después de pecar? Y si no sentimos eso es porque tenemos que ir al Señor y pedirle que ponga en nuestros corazones esa reverencia, ese temor. Porque entonces esta noticia ya no tendría sentido para nosotros. Porque si andamos conforme a la carne, esta ya no es noticia para nosotros. Ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Recibimos esta gloriosa declaración de la corte de Dios. La recibimos aunque merezcamos condenación. Eso ya lo sabemos. La recibimos porque Jesús llevó la condenación que merecíamos. Y nuestra identidad ahora se encuentra en Él. Así como Él ya no está condenado, tampoco nosotros lo estamos. Es importante que meditemos acerca de esto porque estamos en deuda con el Señor. Cada día estamos en deuda con el Señor. Pero tenemos que reaccionar. Tiene que haber una reacción de parte nuestra. Y tenemos que meditar acerca de nuestro comportamiento, acerca de cuánto nosotros estamos entregándole al Señor. Porque si seguimos haciéndonos los lesos, si somos salvos, vamos a sufrir y harto. Y si no somos salvos, va a ser peor. Tenemos una gran responsabilidad, hermano. Y quiere el Señor que en nuestros corazones haga esa obra de temor, porque muchas veces caricaturizamos al Señor, como que lamentablemente a veces las personas lo toman como un cuento, una historia, pero el Señor es real, su ira es real, su juicio es verdad. No podemos quedarnos con eso, con el amor y la misericordia y su gracia y su bondad. O sea, también sabemos que el Señor es santo, que el Señor es justo. Y dice que el juicio comienza por la casa.
Entonces, es importante que nos pongamos a trabajar para el Señor, que seamos responsables, que seamos diligentes. Porque la responsabilidad no está con la iglesia, ni está con los hermanos, está con el Señor. Y así como somos tan diligentes para hacer un trámite, o ir al trabajo, llegar puntual, no fallar, ¿por qué no tenemos esas mismas intenciones, ese mismo espíritu con las cosas del Señor? ¿Por qué no nos asustamos cuando no oramos un día? ¿Por qué no nos entra en nuestros corazones ese temor cuando ni siquiera pensé en el Señor durante todo el día? ¿O no leímos la Biblia? Estas cosas deberían estremecernos. Y si no nos estremecen, vamos a la presencia del Señor, delante de su trono, y expliquémosle estas cosas que estamos sintiendo. Tenemos que ser sinceros delante del Señor, porque de esta manera el Señor nos puede ayudar. Porque de verdad es un pecado terrible cuando queremos engañar al Señor, diciéndole cosas que el Señor no está ni interesado en escuchar, y está esperando que nosotros nos confesemos con Él y digamos realmente cuáles son nuestras falencias, para que el Señor pueda corregirlas. Quiera el Señor que estemos dentro de aquellos que reciben esta buena noticia. Quiera el Señor que podamos decir con gozo y con alegría: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Andamos conforme al Espíritu? ¿Damos evidencia de que andamos conforme al Espíritu? Tenemos que dar evidencia, porque si no hay evidencias, van a ser las otras evidencias las que van a aflorar, las que son conforme a la carne. Quiera el Señor que nos fortalezca, que nos guíe para que podamos tener frutos y que sean visibles para cada hermano los frutos del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a andar conforme al Espíritu y ser sinceros delante de ti. Danos esa sinceridad, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, sabemos que todas las cosas están desnudas delante de tu presencia. Y te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado realmente, y no pocas veces, al orar de una manera tan ofensiva. Te hemos faltado el respeto, Señor, con algo tan sagrado e íntimo. La oración es una bendición tan grande que hemos recibido. Es un acceso directo ante Dios, pero lo vemos como una carga. Es como si fuera algo tan complejo, tan difícil. La carne se opone, Señor, y toma fuerza mientras no alimentamos el espíritu, mientras no proveemos para el espíritu. La carne va tomando fuerzas y nos debilita en lo espiritual.
Te ruego, Padre Celestial, que veas la miseria que hay en cada uno de nosotros. Que nuestros corazones se compunjan delante de ti, se humillen y confesemos nuestro pecado para poder así alcanzar el perdón. Fortalezca, Señor, nuestros corazones, restaure nuestros corazones y nuestra relación con usted cada día vaya creciendo. Que esa vieja naturaleza mengue por completo y ese nuevo hombre, esa nueva criatura que tú has formado vaya apoderándose de nuestro ser cada día más. Que haya gozo y que haya alegría cuando oremos a ti, Señor. Cuando vayamos a la iglesia, Señor, vayamos con un corazón alegre. Como dice las Escrituras, que se alegraba cuando decían: a la casa del Señor iremos. Es ahí donde el Señor derrama su bendición, en la congregación de los santos. Que anhelemos, Señor, estar con usted. Ese sea, Señor, el anhelo más grande de cada uno de nosotros, estar para siempre con usted. Sea ese deseo más importante que todos los deseos que tienen en nuestro ser. Estar en su presencia, verle. Y si no está ese deseo en nosotros, Señor, te ruego que transforme nuestros corazones y los toques para ayudarte, para que sea el Señor nuestra delicia. Que haya gozo en nuestros corazones, Dios mío, cuando nos presentemos delante de ti, cuando hagamos cosas en tu nombre, lo hagamos con alegría. Cuando tengamos que padecer, Señor, por causa tuya, sintamos gozo, Señor. Prepara nuestros corazones para lo que se viene más adelante. Prepara nuestras vidas, Señor, para que sean gratas delante de ti, que nuestro servicio sea dolor grato y reciba nuestras oraciones, que sean sinceras, Señor. Te ruego por esta pequeña congregación, Dios mío. Fortalece a mis hermanos, fortalece a tus siervos, Señor. Necesitamos tanto de ti, Señor. Líbranos del orgullo, Señor. Quita ese orgullo que hay en nuestros corazones y haya humildad para así poder recibir, Señor, las promesas de su gracia. Fortalezca a nuestros hermanos que no han podido venir, Señor. Aquellos que están escuchando esta predicación también sea derramando su bendición sobre ellos, fortaleciéndolos, Dios mío, porque dependemos de ti, Señor. Sin nuestro Dios nada somos. Te damos gracias por habernos dado, Señor, la fuerza para estar en este lugar. Fortaleza a tu iglesia, Señor, y a tu pueblo. Y así también traiga bendición sobre cada uno de nuestros hermanos para que pueda llegar a salvo a su hogar. Cuídanos, Señor, en el viaje, en el camino. Y fortalece, Señor, su fe. Fortalece, Señor, su esperanza y su confianza en ti. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor bendito.